Hola, hoy vamos a estar en el primer top de este canal. Titulado 6 criaturas mitológicas más aterradoras que pueden existir. Sin preámbulos comencemos con la reacción. Digo el top. En el top 6 tenemos al Kraken. En su descripción lo describe así. El Kraken es una criatura marina de la mitología escandinava descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante que, emergiendo de las profundidades, atacaba barcos y devoraba a los marineros. La leyenda puede realmente haberse originado de avistamientos de calamares gigantes reales que estimadamente tendrían de 13 a 15 metros de largo, incluyendo los tentáculos. Aunque el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, hay monstruos marinos similares, el Azguza y Lindbakur, ambos descritos en la saga Varogr y en los textos noruegos de 1250, Konungsskogshag 5. Carlos Linneo incluyó al Kraken como cefalópodo con el nombre científico de Metrocosmus en la primera edición de su Sistema Natur, 1735, una clasificación taxonómica de organismos vivos, pero excluyó al animal en ediciones posteriores. El Kraken también es extensivamente descrito por Erik Pontoppidan, obispo de Bergen, en su Historia Natural de Noruega, Copenhagen, 1752-3. El pulpo colosal de Pierre Denis de Montfort atacando una nave mercante. Cuentos antiguos, incluyendo los de Pontoppidan, describen al Kraken como un animal del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso de un Kraken adulto tenía una longitud de 2,4 kilómetros 6, cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, Pontoppidan también describe el potencial destructivo de la gran bestia. Se dice que si se aferra al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano. Sjögren, 1980. El Kraken fue siempre distinto de las serpientes marinas, también comunes en la tradición escandinava, Jurmungandr por ejemplo. Según Pontoppidan, los pescadores noruegos a menudo corrían el riesgo de atrapar a los peces sobre el Kraken, cuando la pesca era tan buena. Si un pescador tenía una inusualmente buena pesca, uno le decía al otro, debes haber pescado sobre un Kraken. Sí, por otra parte, el fruto de la pesca eran, en lugar de peces, los así llamados gigantopólipos resplandecientes. El fin de su vida estaba próximo, pues según la leyenda los mencionados pólipos habitan por toda la eternidad sobre el lomo del Kraken, siendo su función la de crear un espejismo celestial, una farsa destinada a las criaturas más torturadas del abismo, las cuales, según la leyenda popular, tienen el rango suficiente de inteligencia como para sufrir el existencialismo. Hartos del vagabundeo eterno por el inmenso tedio de la fauce marina, deseosos de la salvación y de la Himmelslicht, acuden como lanzas hacia la propia perdición. Panorama Cultural, 1962. Así, todo pescador que ose interrumpir esta sentencia del determinismo caería en desgracia, siendo este el aspecto más negativo de pescar sobre un Kraken. Pontoppidan también alegó que el monstruo a veces es confundido con una isla, y que en algunos mapas se incluyen islas que solo a veces eran visibles e indicaban un Kraken. Pontoppidan también propone que un joven espécimen de un monstruo fue hallado muerto en tierra en Alstaut, Sjögren, 1980. Desde fines del siglo XVIII, el Kraken se ha representado en varias formas, principalmente como grandes criaturas similares a pulpos, y a menudo se ha afirmado que el Kraken de Pontoppidan podría haberse basado en observaciones de marineros de calamares gigantes. En las primeras descripciones, sin embargo, las criaturas eran más similares a cangrejos parecidos a pulpos y, en general, poseen rasgos que se asocian con las grandes ballenas en lugar de con los calamares gigantes. Algunos rasgos del Kraken se asemejan a las actividades volcánicas submarinas que ocurren en la región de Islandia, incluida el agua burbujeante, las corrientes peligrosas y la aparición de nuevos islotes. En 1802, el francés malacologista Pierre Denis de Montfort reconoce la existencia de dos tipos de pulpos gigantes en Histoire naturelle générale et particulière des mollusques, una descripción enciclopédica de moluscos. Montfort afirma que el primer tipo, el pulpo Kraken, ha sido descrito por los marineros noruegos y balleneros de América, así como antiguos escritores como Plinio el Viejo. Sobre la segunda categoría más grande, el pulpo colosal, se muestra en la imagen de arriba, se informó acerca de un ataque a un buque velero de Saint-Malo, frente a las costas de Angola. Montfort luego se atrevió a hacer más afirmaciones.
Él propuso que 10 barcos de guerra británicos, incluyendo el navío de línea Ville de París, que misteriosamente desaparecieron una noche en 1782, debieron ser atacados y hundidos por pulpos gigantes. Desafortunadamente para Montfort, los británicos fueron hundidos por un huracán cerca de la costa de la isla de Terranova, tal y como se supo a través del relato de los supervivientes del Ville de París. La carrera de Pierre Denis de Montfort nunca se recobró y murió hambriento y pobre en París alrededor de 1820, Esfren, 1980. En defensa de Pierre Denis de Montfort, cabe señalar que muchas de sus fuentes, para el pulpo kraken, probablemente describen al verdadero calamar gigante, cuya existencia se probó en 1857. En 1830, posiblemente influido por el trabajo de Pierre Denis de Montfort, Alfred Tennyson publicó su popular poema El Kraken, esencialmente un soneto irregular, que difundió al kraken en el idioma inglés con su posición superflua de G. El poema, en sus 3 últimas líneas, también tiene similitudes con la leyenda del Leviatán, un monstruo marino, que subiría a la superficie en el final de los días. La descripción de Tennyson aparentemente influyó en Julio Verne, que imaginó al famoso calamar gigante en 20.000 leguas de viaje submarino en 1870. Verne también hace numerosas referencias al kraken y al obispo Pontoppidan en la novela. Hoy en día se han encontrado varias pruebas de existencia de calamares gigantes en las profundidades del mar, de aproximadamente 15 a 20 metros. Según la cultura popular, sabemos más de Marte que de lo que hay en el fondo del mar. Bernard Eubelmans, un zoólogo, piensa que el mundo está lleno de criaturas aún no descubiertas. Este ha sido el top 6, uno muy interesante. En el top 5 tenemos al cachalote. Su descripción es algo así. El cachalote, Physeter macrocephalus, es una especie de mamífero marino del orden Cetacea del suborden Odontoceti, que posee el cerebro más grande que cualquier otro animal existente. El cachalote es el único miembro del género Physeter. Es una de las 3 especies vivientes de la familia Physeteridae, junto con el cachalote pigmeo y cachalote enano. Un macho puede crecer hasta 20,5 metros de largo. Es el animal dentado más grande que existe. La cabeza puede llegar a 1/3 de la longitud total del animal. Posee una distribución cosmopolita en todos los océanos. La especie se alimenta de calamares y peces, sumergiéndose a profundidades de hasta 3 kilómetros, lo cual lo convierte en el mamífero que se zambulle a mayor profundidad. Su dieta incluye el calamar gigante y el calamar colosal. Es el depredador viviente más grande y posiblemente el mayor que haya existido jamás, no por el hecho de alimentarse de otros animales, lo cual también es cierto en todos los cetáceos, incluyendo las grandes ballenas, sino por realizar depredación activa sobre animales autónomos. El chasquido producido por el cachalote es el sonido más intenso producido por animal alguno, pero su función se desconoce, aunque se cree que lo usa como sonar y como un medio para aturdir a sus presas. Este cetáceo vive en grupos, en los cuales las hembras y sus crías están separados de los machos más viejos. Las hembras cooperan para proteger y alimentar a sus retoños. Dan a luz de cada 3 a 6 años, y el cuidado de las crías lleva más de una década. El término cachalote deriva de la palabra francesa antigua usada para diente. Durante el período comprendido entre principios del siglo XVII hasta finales del siglo XX, el cachalote se cazaba para obtener el espermaceti y otros productos, como aceite y ámbar gris. El espermaceti se empleaba mucho como insumo para velas, jabón, cosméticos y aceite para uso industrial. Debido a su tamaño, el cachalote podía algunas veces defenderse eficazmente de los primeros balleneros. El caso más famoso fue el barco Essex hundido por un cachalote en 1820. Como resultado de la caza intensiva en los siglos XIX y XX se encuentra actualmente señalado como especie vulnerable por la UIN. El cachalote casi carece de depredadores naturales, ya que pocos animales son lo suficientemente fuertes para atacar con éxito a un adulto saludable. Sin embargo, las orcas atacan a los grupos y matan a sus crías. Son animales longevos y pueden vivir más de 70 años. El nombre cachalote se piensa que deriva del francés arcaico diente, similar a cachao en el dialecto gascón. El diccionario etimológico de Corominas dice que el origen de la palabra es incierto, pero se sugiere que viene del latín vulgar capula, plural de capulum, empuñadura de espada.
Tamaño editar tamaño promedio 4 longitud peso macho 16 m 41 000 kilogramos hembra 11 m 14 000 kilogramos recién nacido 4 m 1000 kilogramos. El cachalote es el cetáceo dentado más grande, con machos adultos de 20,5 metros de longitud máxima y peso de 57 000 kilogramos 5,6. La especie de cetáceo dentado que le sigue en tamaño es el cifío de Bair, con 12,8 metros de largo y 15 000 kilogramos de peso 7. El Museo de Ballenas en la isla de Nantucket, Massachusetts, Estados Unidos, tiene una mandíbula de 5,5 metros de longitud. En el museo se afirma que este individuo tenía 24 metros de largo. Mientras que el cachalote que hundió el ballenero Essex, uno de los incidentes que inspiró Moby Dick, se estimó que tenía 26 metros 8,9. La cacería intensiva pudo haber disminuido el tamaño promedio de los cachalotes, puesto que los machos grandes eran los más buscados y capturados, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. 9. En la actualidad, los machos no exceden con frecuencia a los 18,3 metros de longitud y 51 000 kilogramos de peso. 4. Se encuentra entre los cetáceos que presentan un dimorfismo sexual más evidente. Al momento del nacimiento ambos sexos tienen casi el mismo tamaño, 4, pero los machos maduros tienen usualmente entre 30 a 50% mayor longitud y 3 veces más peso que las hembras. 5. Apariencia editar. El aspecto distintivo del cachalote proviene de su enorme cabeza, la cual frecuentemente tiene un tercio de la longitud del animal. El espiráculo se localiza muy próximo al extremo frontal de la cabeza, desplazado a la izquierda de la línea media. 5. Aletas posteriores de un cachalote al sumergirse en el Golfo de México. Las aletas posteriores del cachalote son triangulares y muy gruesas. Las levanta siempre fuera del agua cuando inicia una inmersión. 5. Tiene una serie de crestas en el tercio caudal en lugar de una aleta dorsal. La cresta más larga fue llamada un joroba por los balleneros y puede ser confundida con una aleta dorsal debido a su forma. 4. Al contrario del aspecto liso de la piel de la mayoría de las grandes cetáceos, la piel de la espalda tiene un aspecto nudoso y es comparada con frecuencia con la cáscara de una ciruela por los observadores. 10. La piel tiene normalmente un color gris uniforme. Sin embargo, puede parecer marrón bajo la luz del sol. Como en otros grandes cetáceos, también se tiene reporte de la existencia de ejemplares albinos. Realmente se merece el top 5 de este top. En el puesto 5 tenemos al monstruo del lago Ness, uno de los más populares. Descripción. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizá el misterio más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes, y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Por su popularidad se merece el puesto 4 de este top. En el top 3 tenemos a Pie Grande. Descripción. Pie Grande, del inglés Bigfoot, o Sasquatch, es un supuesto animal de aspecto simiesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. El término Sasquatch procede de la adaptación al inglés de la palabra original del idioma alcomelensaskes. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea, más que de un animal verdadero, debido a la carencia de evidencia física y los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando. Unos pocos científicos, como Jane Goodall, 5, 6 Grover Krantz y Jeffrey Meldrum, han expresado interés y cierta creencia en la criatura. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del Sasquatch como posible descendiente del Gigantopithecus. Merecidamente el top 3.
El Yeti es el que ocupa el top 2. Es siniestro si te pones a pensarlo. Descripción. El Yeti o abominable hombre de las nieves, o Higou para los tibetanos del Himalaya, podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande norteamericano, el Yowie en Australia, y el Kunk en los Andes. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso algo lanudo similar al oso polar. Quienes creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años. Y que por las características que presentaría, posiblemente esté emparentado con el pie grande, el Yowie y el Kunk. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos. En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte, es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño. Quienes lo niegan, como el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, afirman que los primates en general y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además, no hay grandes primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas, solo simios de pequeño tamaño al no haber suficiente alimento disponible. Por otro lado, el montañero, periodista y jurista César Pérez de Tudela afirmó haber avistado a la bajada del Annapurna, en 1973, al Yeti. En el año 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon, recorrió durante 42 días la región de alta montaña Dhaulagiri IV dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escurridizo primate. Takashi asegura que volverá a Nepal y al Tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta. El Yeti también es llamado el Mono Dorado. En el top 1 tenemos al aterrador chupacabras. Es muy aterrador. Descripción. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995,1 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y al sur América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y al sur de los Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Durante este tiempo, a este ser se le asignaron en los medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento. De acuerdo con algunas noticias, el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante, producto de una mutación genética o un experimento de laboratorio mal logrado. La caracterización más recurrente que presentaban los medios de comunicación era la de un ser de aproximadamente 1,30 metros de estatura, con cara alargada, ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Además poseía alas y aletas en la espalda. La parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior se parecía a la piel de un reptil.
Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. Los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando 8 ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con 3 heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, una testigo presencial llamada Madeline Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de Canóvanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países, como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. En el libro Journey to the Polar Sea, escrito por Sir John Franklin en 1823, dice: los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano, y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras, goatsucker en inglés, son realmente, según mi informante, un indio, los lamentos de estos infelices seres refiriéndose a los espíritus de determinados muertos. Según esto, el mito del chupacabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a América por los europeos 8. Una investigación realizada por el autor Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por la testigo original en Puerto Rico, Madeline Tolentino, se basó en la criatura Seal de la película de ciencia ficción Especies 4. De acuerdo con el autor Scott Corrales, la criatura Seal es casi idéntica a la descripción del chupacabras hecha por Tolentino, y supuestamente la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales explica también que Seal y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. 9. Radford concluyó que la descripción más importante del chupacabras no es fiable. 4. Este problema afecta seriamente la credibilidad del chupacabras como una criatura real. 10. Adicionalmente, los reportes de que a las víctimas se les había succionado la sangre nunca fueron confirmadas por una necropsia. 4. La única manera de confirmar esta conclusión. Un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabras encontró que no habían sido desangradas. Al parecer, los testigos interpretaron la falta de sangre en alguna área con una extracción de la misma, cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal, o que ésta se desangrara internamente. Bueno, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse. Adiós.